Escuchas sectorfm.com. Master Mix. Sectorfm.com no es solo un referente en la música. También es análisis político. Escucha Esfera Legislativa todos los lunes a las 6:30 de la tarde. En Esfera Legislativa analizan Marta Patricia Carrillo Núñez. Esa ley se publicó con el Pacto por México. Y Ernesto Texcocano Hernández. Habría que atender a los antecedentes de conocer cómo es que... Lunes, 6:30 p.m. Escucha Salud Mental. Todo lo que nuestra mente esconde. Con el psicólogo Luis Carlos Martínez Reynoso. ¿En dónde te ves en 5 años? ¿En dónde te quisieras ver en 5 años? Martes, 6:30 p.m. en sectorfm.com. Escucha Contragolpe. El análisis obligado sobre los temas de la ciudad más grande del mundo. Con el periodista Luis Eduardo Velázquez Chico, director del portal de noticias capitalcdmx.org. Con la Ley de Desarrollo Urbano se metieron nuevos instrumentos de planeación como esto de las transferencias de potencialidad. Miércoles, 6:30 p.m. Contragolpe en sectorfm.com. Escucha Análisis Imativa. El seguimiento puntual a los temas de primera plana. Jacqueline Zabalza Cadenas, directora de Imativa RP. Es un personaje muy interesante, clave para las elecciones del 24, si bien Marcelo no la tiene fácil. Jueves, 6:30 de la tarde. Análisis Imativa en sectorfm.com. Escucha los conciertos. Cada evento, una crónica perfecta. Alex Graham Ramírez, periodista, nos lleva a la primera fila, embarrados al escenario. Bueno, te comentaba desde el festival que hubo muchos regresos inesperados, como el día sábado Austin TV, que bueno, ya tocó al cierre de esta edición del festival. Los conciertos en sectorfm.com. Escucha la entrevista. Todos los temas. Voces que transmiten conocimiento, voces que analizan, voces que contextualizan. Islandia es una isla volcánica, básicamente es compuesta principalmente de volcanes y ha habido muchas erupciones de sus volcanes. Ahora, eso no había pasado por 800 años. Escucha en sectorfm.com la entrevista. Como ya escuchas, sectorfm.com no es solo música, es contenido, también información, es análisis, es infoentretenimiento, es radio. sectorfm.com. Después de un buen rato de no hacer Esfera Legislativa, me da mucho gusto recibir en la línea telefónica a la maestra Marta Patricia Carrillo Núñez. Maestra, ¿cómo te va? Bienvenida de nueva cuenta a sectorfm.com y feliz 2024, maestra. Hola, ¿cómo estás, Gerardo? Pues mucho gusto de saludarte y pues de regresar aquí a esta esfera legislativa. Feliz año a toda la audiencia y a ti también. Muchísimas gracias, maestra Marta Patricia Carrillo Núñez. También tengo en la línea telefónica al maestro Ernesto Texcocano Hernández. Maestro, bienvenido después de un ratote, como ya le decía a la maestra Marta Patricia, de no escucharnos para hacer esfera legislativa, un periodo largo, un periodo en el que ha habido inactividad, pero bueno, ya estamos de regreso y bueno, desearte también a ti, mi querido amigo, feliz año 2024, que ya estamos casi a punto de terminar este primer mes de enero. Sin embargo, bueno, pues nunca es tarde para decirnos feliz año, ¿verdad? A ver si no llegamos a junio diciéndonos feliz año. No, muchísimas gracias, estimado Gerardo. Pues un gusto volver a estar aquí contigo y con todo tu auditorio. Un año más, esperemos que de esfera legislativa. Y sí, feliz año. Digo, como bien dices tú, nunca es tarde para decirlo, ¿no? Espero, digo, durante el mes de enero, claro. Sí, te digo, vamos a llegar a junio y, oye, feliz año, oye, feliz 2024, salud para el 2020, no, pues no, ya cero, ¿no? Ya creo que a medio año hay que hacer un balance, a ver si estamos bien o estamos mal, y lo que sí, mis queridos amigos, mis queridos contertulios, mis queridos colegas, pues en el Congreso de la Unión, pues no se ve que haya mucha actividad.
todavía, ¿no? Hay como que hay unas propuestas de Andrés Manuel López Obrador que se ha filtrado que quiere desaparecer a los órganos autónomos, y ya platicaremos de todo eso, porque la verdad es que desaparezcan los órganos autónomos me parece que es un camino que no hay vuelta atrás, es un camino peligroso. Sin embargo, ya lo analizaremos si en el momento en que se establezca o se presenten estas iniciativas del Ejecutivo Federal, a ver si al ratito podemos platicar un poco de sus acercamientos o de sus visiones al respecto. En tanto, bueno, pues ¿por dónde comenzamos? ¿Con quién de los dos comenzamos, maestro Ernesto, maestra Marta Patricia, sobre el tema de qué es la Comisión Permanente? Este órgano que está ahí y que nos hablan de la Comisión Permanente, y que la Comisión Permanente está sesionando, pero ¿cómo entender, asesores legislativos, cómo entender qué es la Comisión Permanente? ¿Cuál es la función principal? ¿Para qué nos sirve? ¿Cuándo sesiona? ¿Cuándo deja de sesionar? Etcétera, etcétera. ¿Con quién comenzamos y por dónde empezamos? Sí, empezaríamos conmigo, estimado Gerardo, si me permites. La naturaleza de la Comisión Permanente es, sin duda alguna, de carácter tanto administrativo como político, pero carece de ciertas facultades que pueden tener las dos cámaras. Decía Porfirio Muñoz Ledo que no se transgiversara la función de la Comisión Permanente, porque este es un órgano en donde se trabaja de manera diferente en el Congreso. Es decir, no es que se deje de trabajar el Congreso o deje de trabajar las diputadas, los diputados, las senadoras, los senadores, sino más bien trabajan de una manera distinta, es decir, el trabajo es completamente diferente. En este sentido, la Comisión Permanente a lo largo de todas las constituciones que hemos tenido en nuestro país siempre ha existido, porque la forma de trabajo cambia y varía, porque no todo el tiempo se puede estar trabajando de la misma forma en la que trabajan las cámaras en sus periodos ordinarios. Ha variado, obviamente, los periodos ordinarios siempre, no siempre, pero han cambiado, ¿no? Siempre hemos tenido estos periodos ordinarios donde inicia el 1 de septiembre y concluye el 15 de diciembre, y el otro periodo ordinario que inicia a partir del 1 de febrero y concluye el 30 de abril. Ha habido cambios en esta Constitución de 1917 y en las otras constituciones también. Sin embargo, en esta que nos ocupa, en la cual estamos nosotros inmersos y por lo cual el día de hoy nos convoca también a platicar de la Comisión Permanente, pues se integra de 37 miembros, 19 diputadas y diputados y 18 senadoras o senadores. Estos son nombrados por sus pares, cada uno justo antes de que termine el periodo ordinario de sesiones y antes de la clausura de los mismos. Es necesario decirlo que esto no necesariamente refleja la pluralidad de las cámaras. Digo, si nosotros vemos la integración de la Cámara de Diputadas y Diputados, que es de 500, solamente se eligen a 19, y en el caso del Senado, que son 128, solamente se eligen a 18. En este sentido, después de que concluye el periodo ordinario, se reúnen en la Cámara de Diputados para poder elegir hacia una mesa directiva, que es la que va a llevar y conducir los trabajos de la Comisión Permanente. Hay que recordar una cosa, que el Parlamento siempre ritualiza o lleva a cabo esta serie de acciones encaminadas a los rituales, en donde pues se eligen por mayoría a cada uno de sus representantes. En el caso de la Comisión Permanente, que funciona en el receso del mes de enero, digamos a partir del 15 de diciembre que se termina, es decir, a partir del 16 de diciembre hasta concluir el periodo de enero, que podría ser 30 de enero, la Comisión Permanente la preside por lo general la presidenta o presidente de la Cámara de Diputados. Y cuando se inicia la Comisión Permanente del segundo receso, el periodo que ya va justo después del 30 de abril, es decir, a partir del mes de mayo hasta el 31 de agosto, esa Comisión Permanente se preside o la preside la presidenta o presidente de la Cámara de Senadores, y todas sus reuniones, que por cierto, las reuniones de la Comisión Permanente se llevarán a cabo una vez a la semana, a menos que determinen realizar otra sesión
dentro de esta semana, o sea, vamos a decirlo que sesionen 2 días a la semana, pero por lo general solamente es uno. De hecho, así lo dice la ley, solamente una vez a la semana se reúne la comisión permanente. Y esto se hace, insisto, primero en la sede de la Cámara de Diputados durante el mes de enero y la parte de diciembre, y los meses de mayo a agosto en la sede del Senado de la República. Ahora bien, la comisión permanente sí tiene una gran importancia. Esta forma de trabajo que adquiere el Congreso es muy importante porque no solamente da turno a las iniciativas que presentan los facultados, ya sean los senadores, senadoras, diputadas, diputados, los congresos de los estados o las legislaturas de los estados y el presidente o los ciudadanos. En este caso no solamente se les da turno, sino también la comisión permanente pues es un órgano político al igual que el Congreso, y dentro de él pues se discuten muchos asuntos de coyuntura, como por ejemplo se pone en el orden del día un asunto o asuntos de carácter político, de agenda política, y pues se discuten todos estos que son de interés nacional. Así pues, la comisión permanente no tiene la facultad, carece de esa facultad legislativa, porque en realidad ahí no se discuten iniciativas o minutas, solamente se discuten proposiciones con punto de acuerdo, nombramientos de embajadores, de cónsules, o también esta forma de trabajo que el Congreso. También podría ocurrir que existiera la falta del presidente de la República y la comisión permanente entra en funciones para convocar a un periodo extraordinario, o en su caso también podría designar a un presidente interino, como se le podría conocer desde antes. Es decir, las facultades que están expresamente establecidas en la Constitución, ahí lo podemos encontrar con toda claridad. O sea que la comisión permanente, dime una cosa, querido amigo, a ver si estamos entendiendo bien, funciona como un soporte para las actividades legislativas tanto de la Cámara de Diputados como de Senadores en los periodos en los que estas dos cámaras lleguen a tener un receso. ¿Así lo estamos entendiendo? La comisión permanente, digamos, habría que entender el antecedente primero. La comisión permanente se instala justamente porque antes, ahorita ya con las sesiones remotas que se tienen, también hay que entender que antes, pues, las legisladoras o legisladores se tenían que trasladar desde diferentes puntos de la República para concentrarse en esta sede, en el caso del Distrito Federal, donde se concentraban los poderes, y no podían estar todo el tiempo aquí. Entonces, se adquiere una forma de trabajo distinta en donde la comisión permanente, al momento de sesionar, pues, se conjugan tanto de un lado diputadas y diputados como del otro lado senadoras y senadores, y el número en este caso, en esta Constitución quedó fijado de 37, y sus funciones sí están establecidas en el artículo 78 constitucional y también en la ley orgánica del Congreso, donde se dice con toda claridad cuáles deberían de ser. Y aquí en el artículo 78 constitucional, pues se dice con toda claridad cuáles son estas facultades que, si bien es cierto, son limitadas si las comparamos con las facultades que tiene cada una de las cámaras por separado, pero esta forma de trabajo permite que pueda darse solución, o se le pueda dar solución a cualquier acontecimiento que se llegara a presentar. Vamos poniendo un ejemplo, que la mayoría de legisladoras o legisladores empieza a tratar de buscar un acuerdo para que la comisión permanente pueda convocar a un periodo extraordinario de sesiones y así discutir un asunto de gran relevancia para el país. Pues lo que ocurre es que se tendría que tomar por mayoría calificada de estos 37 miembros la decisión de convocar a un periodo extraordinario de sesiones, y solamente el periodo extraordinario de sesiones para el cual se convocaría solamente se podría discutir, aprobar o en su caso desechar el asunto que se está sometiendo. Es decir, no podrían pues meterse otros asuntos o suscribirse otros asuntos que no sean de la materia de la cual aprobaron estos miembros, la mayoría de estos miembros de la comisión permanente, para su discusión y análisis.
Ok, lo vamos entendiendo bien, maestra Marta Patricia Carrillo Núñez. Entendemos que hay un periodo ordinario de sesiones, entendemos que hay un periodo extraordinario. Ahora ya nos dijo el maestro Ernesto Texcocano que, bueno, pues este periodo extraordinario es convocado por la comisión permanente, y yo creo también veo visible, veo oportuno, maestra Marta Patricia Carrillo Núñez, que entendamos primero también qué es un periodo ordinario, qué se hace en un periodo ordinario, por qué se convoca a un periodo extraordinario. Entendemos que, bueno, pues obviamente es un periodo extraordinario que en el que está, entendemos, sácame de la duda, está fuera de un periodo de tiempo donde se está trabajando un periodo ordinario. Y preguntarte también, maestra, entender si esta comisión permanente que está compuesta, como ya nos lo dijo el maestro Ernesto Texcocano Hernández, es una sola comisión que sirve a ambas cámaras. Maestra Marta Patricia Carrillo Núñez, venga. Sí, recordemos que el Congreso de la Unión tiene 2 cámaras, pero independientemente de estas 2 cámaras, hay 2 periodos de sesiones donde, ¿qué es el periodo ordinario? Bueno, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores pueden revisar las propuestas de los legisladores, dictaminarlas. Las comisiones hacen un trabajo permanente, es decir, independientemente de si hay periodos ordinarios, extraordinarios o están en receso, las comisiones trabajan de forma constante. Pero el pleno de ambas cámaras, es decir, los diputados que se reúnen para votar las propuestas ya que van a ser aprobadas para modificar las leyes, ese solamente se reúnen 2 veces al año. Y todas las funciones que nos acaba de decir Ernesto que la comisión permanente no puede hacer están únicamente designadas para el pleno, ya sea de la Cámara del Senado o de la Cámara de Diputados. Por ejemplo, en el Senado tienen el tema de las relaciones exteriores, entonces todos los nombramientos que tienen que ver con temas internacionales deben pasar forzosamente por el Senado de la República. En este caso, la Cámara de Diputados, una de sus facultades exclusivas es el presupuesto de egresos de la Federación. Entonces, esos son los 2 procesos como que son exclusivos de la Cámara, y cualquier otra norma, ya sea de la Constitución, una ley general o cualquier norma reglamentaria, el proceso legislativo indica que independientemente de quién formule la propuesta original, ya sea la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, la otra Cámara se le va a denominar en el proceso de revisión y de modificación de leyes la Cámara Revisora. ¿Esto qué significa? Que aunque una propuesta nazca al seno, por ejemplo, de la Cámara de Diputados, esa propuesta va a tener un procedimiento en la Cámara de Diputados, termina su procedimiento y va a la Cámara del Senado para su revisión. Y en el Senado pueden hacerle modificaciones a esta propuesta. Si hacen modificaciones, ¿qué pasa? Este documento o esta propuesta se regresa a la Cámara de Diputados para que los diputados revisen qué es lo que el Senado le movió, y si están de acuerdo, entonces regresan el proyecto y ya se publica con el Ejecutivo. Si no están de acuerdo, entonces, ¿qué pasa? Bueno, dicen, no, yo no estoy de acuerdo, acepto solamente una parte y no acepto la otra, ¿no? Y entonces vuelven a mandar la modificación del proyecto. Ya ahí si el Senado dice que está de acuerdo, pasa, y si dice que no, pues entonces esta iniciativa ya no se puede presentar hasta dentro del próximo periodo ordinario. Entonces, el proceso es un poquito complejo, pero lo que nos debe quedar muy claro es que este pleno del Congreso de la Unión, el pleno de la Cámara de Senadores y el pleno del Senado están facultados para hacer la modificación formal y ya la revisión de las normas que se están modificando. Entonces, ¿qué pasa cuando hay periodos de receso? Como ya bien nos lo explicó el maestro Texcocano, pues vamos a tener como una comisión que se denomina comisión permanente, que digamos es un órgano que va a estar vigilando que se siga en los procedimientos administrativos y políticos mientras no haya pleno tanto de diputados como de senadores. Entonces, esa es la función primordial. Por lo tanto,
casi siempre las comisiones permanentes lo que determinan o lo que dictaminan son puntos de acuerdo. ¿Qué son los puntos de acuerdo? Son exhortos que el gobierno, que el Congreso federal puede realizar a las entidades federativas o a cualquier institución de la federación para revisar algún caso, para dar seguimiento a algún tema. No es algo vinculante, es decir, como que se exhorta a que alguna autoridad haga algo en específico, pero no es algo que necesariamente sea vinculante. Entonces, pues a veces dentro del tema legislativo lo que señalamos es que los puntos de acuerdo, pues más bien deben ser usados de forma cuidadosa al momento de estar pasando algún proceso para legitimar algún tema. Ahora bien, en el caso esa es la diferencia, por ejemplo, entre congresos de los países. En el caso del Congreso, por poner un ejemplo, americano en los Estados Unidos, los puntos de acuerdo tienen como un pulso que nos indica hacia dónde se está moviendo algún tema en específico. En el caso de México no necesariamente es así. De repente, si nosotros revisamos las listas de puntos de acuerdo que se presenten, pues son más bien preocupaciones de los legisladores, ya sea en sus distritos, en sus entidades federativas o de alguna problemática a nivel federal, pero son más preocupaciones personales que algo que esté ocupando a un determinado grupo político. Solamente cuando existe algún tema coyuntural, ejemplo, cuando el INAI se quedó sin integrantes para poder sesionar, entonces varios grupos parlamentarios se pusieron de acuerdo y presentaron puntos de acuerdo para exhortar al Senado a que hiciera el nombramiento ya de los comisionados que faltaban y que pudiera este instituto garantizar el acceso a la información de toda la ciudadanía. Entonces, esa es su importancia, es decir, aunque el pleno del Congreso de la Unión no se reúna, ya sean diputados y senadores, no se puede quedar, no es como que nos vamos de vacaciones y ahí se queda y a ver cuándo se hace, ¿no? Sí, hay este órgano que sigue trabajando, que sigue dando seguimiento y que finalmente es quien perfila o va perfilando también cómo van a iniciar los periodos ordinarios. Por ejemplo, esta permanente que ya va a acabar, ¿qué pasa en esta última semana que ya va a terminar la permanente? Pues los grupos parlamentarios se reúnen dentro de sus sedes para determinar cuál va a ser su agenda en este último año legislativo. Entonces va a ser enriquecedor, qué bueno que ya retomamos la esfera legislativa. Ahorita están apenas perfilándose las agendas. Es muy probable que la próxima semana tengan sus reuniones, se llaman reuniones plenarias de los grupos parlamentarios. Y ahí cada grupo determina cuáles van a ser sus prioridades en este periodo que inicia a partir del 1 de febrero. Entonces, maestra, podemos decir que entonces la comisión permanente, que no tiene un puntos de acuerdo vinculante, funciona más como una parte, digamos, administrativa, una ventanilla administrativa en lo que se dirimen, no para dirimir temas como el presupuesto, como lo que ya comentaba el maestro Texcocano Hernández, sino meramente temas como muy administrativos. No estoy leyendo por acá, recibir, por ejemplo, una de las funciones de la comisión permanente es recibir la protesta del presidente de la República, ¿es correcto? Sí, es correcto. La comisión permanente tiene esas facultades. Digamos, para lo que no está facultada es para votar. Si algún dictamen sale y decir esta es la ley que se va a modificar, eso no lo puede hacer. Eso únicamente se hace en los periodos ordinarios. Vota los puntos de acuerdo, pero no puede votar los dictámenes de iniciativas. De iniciativas de ley, exactamente. Esos no los puede votar la comisión, eso no es su facultad. La facultad de la comisión es darle continuidad, darle seguimiento a temas que están no de agenda, sino administrativo. ¿Es correcto? ¿Así lo podemos expresar, maestra?
Sí, también tiene algunas otras funciones. Por ejemplo, también puede ratificar nombramientos que se hagan de embajadores, de cónsules, o por ejemplo también en materia de energía, de coroneles y de jefes superiores del ejército y de la armada. Pero es ratificación de nombramientos que hace el presidente, ¿no? O por ejemplo también para prestar su consentimiento si en caso de que se determinara el uso de la Guardia Nacional para un tema específico en el país, también la comisión permanente está facultada para esto. Ok, entonces sí, definitivamente no hay votación, no para temas vinculantes, sino para un encaminamiento de temas que no tienen que ser votados, pero sí que tienen una importancia de relevancia. Maestro Ernesto Texcocano, hay un presidente, hay 3 vicepresidentes, 6 secretarios, es un mundo también que hay que ponerse de acuerdo en la comisión permanente. Sí, sin duda, nunca pierde su carácter político el Congreso, y la forma de trabajo que se realiza en la comisión permanente cambia mucho. De hecho, su división del trabajo también es distinta, pues se compone de 3 comisiones por lo general, que van a ser a donde se van a turnar estas proposiciones con punto de acuerdo, se discuten en esas comisiones y luego puede ser que se modifiquen esas proposiciones con punto de acuerdo y se turnen al pleno de la comisión permanente para ser discutidos y en su caso aprobados o desechados. Cabe señalar que todas las decisiones que se toman en la comisión permanente también son por mayoría. Un punto muy importante que nunca hay que perder de vista de estas facultades que tiene la comisión es justamente convocar a los periodos extraordinarios y la mayoría de sus integrantes y las 2/3 partes de sus integrantes así lo deciden, para discutir o para aprobar cualquier, pues sí, sobre todo para discutir cualquier otro asunto que pueda ser del interés nacional, ¿no? Ahorita se podría poner un ejemplo de periodos extraordinarios donde la comisión permanente convocó para que se discutieran temas de gran interés. Cuando se aprobaron las reformas al Pacto por México, muchas de las reformas secundarias se hicieron justamente en periodos extraordinarios que la comisión permanente primero aprobó y después ya en cada cámara se discutieron esos asuntos. Insisto, solamente se van a discutir los asuntos o el asunto que la comisión permanente aprobó por la mayoría de sus integrantes para esa discusión. La comisión permanente tiene una gran importancia y como lo vuelvo a repetir y lo reitero, a mí me gustaba mucho esa definición que tenía Porfirio Muñoz Ledo de la comisión permanente, que decía que era una forma de trabajo distinta del Congreso. No es que se fueran de vacaciones, no es que no se trabajaran, se sigue trabajando al interior de las cámaras por medio de las comisiones. Es más, todas las comisiones ordinarias pueden tener sus reuniones de carácter periódicas que tienen ya aprobadas en sus calendarios, pero lo que sí no ocurre es que los plenos de las cámaras estén en funciones. Y esta comisión permanente, digamos que ahí es a donde se llevan los asuntos de gran trascendencia. Ahora bien, hay algunas diputadas, diputados, senadores que por estrategia, solamente por pura estrategia, puede que presenten un buen número de iniciativas o las iniciativas que consideren necesarios en la comisión permanente, y como son menos los proyectos que se presentan, puede que tengan mayor relevancia o una mayor visibilidad ante los medios, porque no es lo mismo presentar en un periodo ordinario una iniciativa que, si bien es cierto puede ser muy importante, a presentarla en la comisión permanente donde no hay tantos proyectos que se presenten de iniciativa de ley. En ese sentido también es estratégica la función de la comisión permanente. Maestra Marta Patricia, nos pregunta Yoali Benavides de Ixtacalco, nos dice que, bueno, pues de todos los legisladores que integran la comisión permanente, ¿cómo es que se eligen a los candidatos? Porque entendemos que en el Congreso de la Unión están representadas todas las fuerzas políticas, todos los partidos. De estos 37 legisladores,
de los cuales 19 son diputados y 18 senadores. ¿Cómo se seleccionan a estos legisladores para pertenecer a la comisión permanente? ¿Tiene que haber también un equilibrio de partidos, o cómo es que se hace esta selección de integrantes de la comisión permanente, maestra? Sí, ahí efectivamente, como digamos, en la representación de los partidos siempre debe estar. Actualmente son 7 las fuerzas políticas en el Congreso. Entonces, estas 7 fuerzas políticas se dividen estos espacios y dicen, bueno, a ver, proporcionalmente, ¿cómo están, no? El grupo mayoritario va a tener tantos espacios, el que sigue tantos, y así se van por número de legisladores. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, que en cuanto a que no necesariamente es tan claro este proceso de asignación? Lo tenemos con, no sé si recuerdan, hace pues dos periodos en donde no hubo representación de uno de los grupos parlamentarios, porque decía que no les alcanzaba, como por el número tan limitado de legisladores que tenían, no les alcanzaba un espacio en la comisión permanente. Y entonces, que este fue Movimiento Ciudadano, y entonces Movimiento Ciudadano se queja ante la autoridad correspondiente para decir, oigan, pues es que es mi obligación estar en la permanente y yo exijo un lugar en esta comisión. Sin embargo, aunque hubo esta cosa de decir, tienen que darle un espacio a través de un juez que determinó que sí debían darle un espacio en la comisión permanente, finalmente sí es por acuerdo político cómo se hace esta distribución de legisladores dentro de la comisión. Ahí no sé si quieras agregar algo más, Ernesto. Sí, el Movimiento Ciudadano se conformó ante el Tribunal Electoral y le dieron la razón y tuvieron que incluirlo dentro de la comisión permanente con un espacio. Y en aquel momento, al principio, hubo mucha resistencia y no le permitieron, a pesar de que el tribunal le dio la razón al Movimiento Ciudadano, no lo permitieron. Pero digamos que la comisión permanente en su integración también refleja el número de integrantes que hay. Es decir, Morena va a seguir teniendo la mayoría de legisladoras o legisladores que tenía, conforme al número que tiene actualmente en cada una de las cámaras. Solamente se va a distribuir de acuerdo a la proporción de los 37 miembros que tiene la comisión permanente. Es decir, ahorita la mayoría la seguirá ostentando el grupo mayoritario sin ningún problema, pero solamente mediante estos números que van a ser reducidos, por decirlo así. Y ahora, aquí hay una situación. Dentro de cada grupo parlamentario se establece la dinámica para saber quiénes van a integrar la comisión permanente. Generalmente son puestos sí, designaciones que sí se pelean mucho, porque nadie sabe cuánto tiempo va a durar siendo legisladora o legislador, ¿no? Entonces, si te dan un periodo de tiempo de una importancia como la comisión permanente, pues hay muchos legisladores o legisladores que quieren formar parte de este órgano, ¿no? Y de esta comisión. Entonces, en ese sentido, pues sí son lugares que los grupos parlamentarios establecen en su interior una dinámica para la selección de los mismos. Entonces estamos entendiendo que quienes forman parte de la comisión permanente, que pueden ser diputados o senadores, a ver si entendí bien esta última parte, queridísimo Ernesto Texcocano. Una vez que se termine el periodo de actividad de algún legislador, de algún diputado o senador, ¿puede seguir formando parte de la comisión permanente? ¿Así lo entendí? No, mientras sea diputada, o sea, mientras sean legisladoras o legisladores en funciones, pueden ser electos para estar representados en la comisión permanente. Ahora, cada grupo parlamentario, cada bancada establece su dinámica en su interior para la elección de esos perfiles. Por lo regular, siempre van a estar los coordinadores parlamentarios con un suplente. Puede ser que en ese momento el coordinador parlamentario no asista, pero sí asiste el suplente. ¿Sí me explicó? O sea, sí. ¿Por qué tienen que estar los coordinadores parlamentarios? Pues porque es de gran importancia su figura, y no solo eso, sino que forman parte del Congreso y de los órganos de gobierno de cada una de las cámaras.
En el caso de Cámara de Diputados, pues los coordinadores parlamentarios son aquellos que forman parte del gobierno, del órgano de gobierno más importante, que es la Junta de Coordinación Política, ¿no? En el Senado también, y tienen uno más que no forma parte, que no es coordinador parlamentario. Sin embargo, los coordinadores parlamentarios pues sí tienen prácticamente el lugar asegurado, ¿no? Pero son todos aquellos que están en funciones. O sea que hay partidos políticos que solamente van a tener un representante en la comisión permanente. Por ejemplo, hoy el PRD solamente tiene uno, Movimiento Ciudadano 1, el Partido del Trabajo 1, el Partido Verde 1, el PRI tiene 3, el PAN tiene 2, 3, 4 y Morena tiene 8 representantes en la comisión permanente. Así está, ¿verdad? ¿Es correcto? Sí, es correcto. Digamos, es de acuerdo a la proporción que tienen. Por ejemplo, vamos pensando que todavía Encuentro Social se encuentra como grupo parlamentario en el Senado, a pesar de que ya perdió el registro. Y esto podría decirnos, bueno, la ley de orgánica del Congreso dice que los grupos parlamentarios se integrarán por partidos políticos que tengan su registro, ¿no? Pero pues el caso de Encuentro Social ya no tiene su registro, ya no es partido político. Sin embargo, como se conformó la anterior con ese grupo parlamentario, se le permitió seguir como grupo parlamentario. Otro ejemplo sería, por decir, el PRD, que en el Senado de la República solamente tiene 3 integrantes, y la ley establece que para formar grupo parlamentario a nivel federal se requieren 5. Eso también es una parte que igual podríamos en algún momento discutirlo, ¿no? Oye, pero la conformación es así, ¿eh? Perdón, te interrumpí, pero iba a meter un comentario un poco mordaz, tomando en cuenta que posiblemente en las próximas elecciones el PRD pierde el registro, entonces ya no se verá, ya no tendrá el derecho, así lo entendemos, en las próximas comisiones permanentes a tener un integrante, puesto que entonces ya no tendría en todo caso el registro como partido político. Bueno, sobre todo no podría tener ni siquiera grupo parlamentario en caso de que perdiera el registro, ¿no? Es que no lo sabemos, faltaría ver la elección, pero este caso de Encuentro Social, que perdió el registro porque ya no alcanzó el porcentaje mínimo que establece del 3%, ¿qué ocurrió? Pues pierde el registro, pero como ya estaba conformado como grupo parlamentario, el argumento fue, bueno, ya lo conformaron desde la legislatura pasada y no importa que no tenga el registro, vamos a seguirlo dejando como grupo parlamentario porque se conformó en la legislatura donde sí tenía registro. Entonces es algo como complejo, porque en realidad ahí pues hubo una serie de acuerdos entre los grupos parlamentarios para que esto se pudiera hacer. Y el caso del PRD también, o sea, llegó con un número creo que de 5 integrantes, se fueron 2, solamente quedan 3, pero como se conformó al inicio de la legislatura, se dejó que siguiera operando como grupo parlamentario. ¿Cuáles son los beneficios de estos? Pues no solamente es tener un espacio en la permanente, sino que puede tener ciertas prerrogativas que se establecen de acuerdo al número de integrantes que tiene. O sea que ya venía de atrás, ¿no? Que ya estaba así, y que bueno, pues en ese acto fortuito, en ese acto donde se perdió el registro, vaya, como ya venían en un acuerdo, se continuó de esta forma. Maestra Marta Patricia Carrillo Núñez, estamos, bueno, pues ya a pocos meses de una elección, una de las más importantes en la historia de México, una elección tremenda, una elección gigantesca, una elección en la que se tiene que, bueno, pues echar toda la carne al asador. Entendemos que habrá un cambio de gobierno y bueno, se irá dando este cambio de gobierno. Ya lo platicábamos aquí con el Congreso Doble el año pasado, que fue un tema importantísimo, muy interesante por la manera en cómo se estaba configurando y cómo se desconfiguró ese Congreso, ese doble Congreso. Maestra Marta Patricia, preguntarte, esta comisión tiene, me imagino, tiene un periodo de actividad con los integrantes actuales. ¿Cada cuándo, y te lo pregunto con base en la próxima elección que tenemos, cada cuándo esta comisión permanente cambia los integrantes de la misma? Y esta comisión entendemos que va a estar trabajando
de acuerdo a lo que están comentando, y a ver si lo entendí así, estará trabajando durante este periodo posterior a la elección presidencial, a la elección de junio. Entonces, ¿es así? ¿Y cada cuándo lo están cambiando? ¿O lo van a cambiar, maestra? Sí, cada comisión permanente, que es en los periodos de receso cuando termina, ahorita está termina el 1 de febrero, que ya empieza el periodo ordinario, y cuando acabe el 30 de mayo el periodo ordinario, se va a instalar la comisión permanente. La idea, insistimos, es que que el Congreso de la Unión no detenga sus trabajos, porque se siguen analizando las propuestas, los legisladores tienen el derecho y también la obligación de estar presentando estas propuestas, y la comisión permanente, pues, digamos, turna a las comisiones. Aunque no haya pleno, los legisladores pueden presentar sus propuestas en la comisión permanente, y esta tiene la obligación de hacer los turnos específicos, ya sea al Senado o a la Cámara de Diputados, para que en ningún momento se detenga el trabajo legislativo. Es decir, por ejemplo, hablando de esta cosa de las propuestas que el Ejecutivo Federal ha anunciado, pues él podría mandarlas, pero si no se dictaminaran de aquí al 30 de mayo, que termina el periodo ordinario, las comisiones siguen trabajando para reanudar el trabajo una vez que empiece el periodo, el siguiente, en septiembre, y se pueda votar. Entonces, básicamente, cada que se instala una comisión permanente es oportunidad para que roten los legisladores. Ahora, ¿qué es lo que hacen los grupos parlamentarios? Los grupos parlamentarios lo que intentan es tener una rotación de personal, pero eligen a perfiles que les permitan hacer frente como a las cuestiones políticas que haya que atender en el momento. ¿Por qué? Porque esta comisión permanente, dado que no hace un trabajo de modificación de leyes, aunque no lo dice la norma, prácticamente sí hace como de defensa de los puntos de acuerdo y de estar contestando lo que se presenta de manera coyuntural a nivel nacional en el escenario político. Entonces, generalmente los grupos parlamentarios eligen perfiles que constantemente están contestando lo que está pasando a nivel nacional y que también se involucran y le dan como vida y llevan esos temas de nivel nacional a la comisión permanente. Entonces, hablan en el pleno de esos temas, los ponen en el centro y pues permiten estar creando o trayendo la agenda nacional a la arena parlamentaria. Maestro Ernesto Texcocano Hernández, el pleno es entendemos, cuando están sesionando y cuando están votando las iniciativas y cuando se discuten las iniciativas. ¿Por qué al principio de año es tan largo este proceso de ponerse? No es que no estén trabajando, ¿no? Definitivamente sí están trabajando, pero este proceso de reiniciar, de reiniciar todo el trabajo legislativo, ¿por qué es tan largo? ¿Por qué es tan largo a inicios de año? El diseño con el cual se creó también la lógica del Congreso es que pues no se puede todo el tiempo estar legislando, ¿verdad? Que es una de las tareas en las que más se le asocia al Congreso y no es la más importante. La más importante es la de vigilar al Ejecutivo, ¿no? En este caso sería el presidente mediante el presupuesto, mediante la fiscalización de los recursos, en fin. Pero generalmente siempre asociamos con que se está trabajando, que se está legislando, ¿no? Y si bien es cierto, hay cosas que son pendientes, pero también hay otra situación. Las legisladoras y legisladores son representantes, son elegidos para representar a un distrito o a un partido político, a una entidad federativa, como en el caso del Senado, ¿no? Ese es el diseño, ¿no? Que ya con ciertas reformas fue cambiando, pero ese es el diseño, digamos, en el cual se pensó. Ahora bien, el hecho de que se tengan periodos de receso también tiene que ver con la cuestión de que los legisladores tienen que regresar a sus distritos, a sus entidades, para conocer cuáles son aquellas necesidades por las cuales sí se tiene que llevar a un ámbito legislativo o simplemente se tiene que llevar a la máxima tribuna a llevar el tema en particular. Es decir,
si una legisladora que representa a un distrito en Chiapas, por ejemplo, y va a su distrito y lo que observa es que hay una gran cantidad de violencia o hay una situación ahí que quieren resolver mediante una reforma o ya sea, puede ser simplemente con exhortar al Ejecutivo Federal a atender algún problema o exhortar al Ejecutivo Estatal, lo puede hacer por medio de un punto de acuerdo, es decir, hay instrumentos para poderlo llevar a cabo que no necesariamente tienen que ser legales. Ahora bien, puede ser que nos parezca que es mucho tiempo de receso el que se tiene en otras entidades, en otros estados, en otras entidades, los congresos locales tienen unos periodos ordinarios de sesiones más largos y casi no se tienen receso. Sin embargo, eso no quiere decir que sea bueno o malo, sino es una dinámica que la clase política en su momento así lo consideró. Quisieron redactar una nueva reforma a su constitución y consideran que el hecho de que haya más periodo ordinario de sesiones más largo, eso contribuye a un mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes, ¿no? Es decir, no obedece a lógicas tan estrictas. Sin embargo, el Congreso de la Unión, la Constitución de 1917, estableció estos periodos ordinarios y estableció el trabajo y las facultades de la Comisión Permanente, considerando el antecedente histórico de la Constitución anterior y de las condiciones que existían en ese momento en el país. Y insisto, ha habido muchísimas iniciativas, eso también hay que decirlo, para ampliar los periodos ordinarios de sesiones, pero muchísimas. Si nosotros vigiláramos o nos echáramos un clavado en la Comisión de Puntos Constitucionales, tanto del Senado como de Cámara de Diputados, podríamos observar que mínimo debe de haber unas 3 o 4 iniciativas que vayan encaminadas a ampliar el periodo ordinario de sesiones, porque se ha hablado mucho de eso, ¿no? Inclusive de que uno de los argumentos es que en las entidades federativas los periodos ordinarios duran más, ¿no? O en otros países no se tienen recesos tan largos. Sin embargo, aquí se establecieron estos tiempos, estos periodos, y habría que evaluarlo, ¿no? Si es pertinente llevarlo a cabo. Me gustaría hacer una puntualización muy breve del comentario anterior que hice respecto a que en muchas ocasiones la Comisión Permanente se integra a todos los coordinados parlamentarios. No necesariamente, por ejemplo, en esta Comisión Permanente podemos ver que solamente hay, pero me parece que un coordinador parlamentario nada más. Sin embargo, sí es importante decirlo que los coordinadores parlamentarios van a seguir jugando un papel muy importante dentro de los órganos de gobierno, porque de ellos depende en gran medida qué es lo que pasa al interior de los grupos parlamentarios, que también se va a ver reflejado en la Comisión Permanente. En función de esto, pues es interesante siempre observar quiénes son estos coordinadores parlamentarios, cómo se han conducido en las decisiones que han tomado y la forma en la que han, pues sí, en el diálogo que tienen con sus pares, que son los otros legisladoras o legisladores. Maestra Marta Patricia Carrillo Núñez, la agenda es un tema importantísimo. No tenemos muy claro los temas de la agenda, pero sí quisiera preguntarte si tú has vislumbrado algo de la posible agenda que comenzará a darse a conocer a principios de febrero. Y bueno, también pedirte cómo concluyes esta esfera legislativa de este lunes 22 de enero, en la que, bueno, pues estamos de regreso con la esfera legislativa y que hoy estamos hablando de la Comisión Permanente, maestra Marta Patricia. Sí, pues mira, básicamente yo creo que de cara a las elecciones, al proceso electoral más grande que vamos a tener en este país, todavía el Ejecutivo Federal es el que está colocando la agenda, y aunque no ha enviado las iniciativas, pues ya por lo menos en el ambiente, tanto el sector privado como los propios legisladores están esperando que presente estas iniciativas, por ejemplo, de dar la pensión al 100% a las personas, y también la de eliminar los órganos constitucionalmente autónomos. También el tema de la elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ese es otro pendiente, por lo menos en la agenda del Ejecutivo. Y pues siguen en el tintero iniciativas como la de simplificación orgánica y la de simplificación administrativa, que también son iniciativas presidenciales que se presentaron desde el mes de abril del año pasado y que han estado pendientes porque no hay un acuerdo en cuanto a qué instituciones eliminar y cuáles no. Entonces, yo creo que de cara a esto,
todavía desde mi particular punto de vista el grupo parlamentario mayoritario, Morena, va a intentar avanzar lo más que pueda en las peticiones que hace el Ejecutivo, pero pues ahora el ambiente está un poco más complicado porque hay reformas como la de pensiones que implica una reforma constitucional y en esto no se tienen los números ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados para transitarlo. Entonces parecería que hay que ver cómo vienen las propuestas y una vez que veamos cómo vienen esas propuestas, podremos hacer un análisis para ver si es una propuesta que es real, que va encaminada a mejorar la situación de las personas, o bien es una propuesta pues con corte electoral, ¿no? Que lo único que intenta es pues ganar votos de cara al proceso del 2024. Ahorita solamente podemos hablar como de lo que podría ser, pero no tenemos exactamente los datos o el corte de lo que se estaría presentando. Entonces, pero esos son los temas que se han anunciado. Muchas gracias. Y en el tema de la oposición, ahí yo creo que es más bien la oposición lo que está haciendo es contener, ¿no? Porque tampoco ha hecho propuestas innovadoras, porque aunque las hagan no tienen los números para pasar propuestas. Entonces hay que estar al pendiente de esto. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias, maestra Marta Patricia. Maestro Ernesto Texcocano Hernández, se ha dicho en Radio Pasillo y los analistas, yo sé que aquí lo que platicamos es porque tenemos, digamos, como coloquialmente se dice, los pelos de la burra en la mano. Aquí hablamos de lo que es, no de la suposición. Sin embargo, pues es tentador un poco hablar y preguntar de tu opinión al respecto, maestro Ernesto Texcocano, si me lo permites. Se ha dicho que todo este paquete de iniciativas que va a presentar el Ejecutivo Federal a partir del día 5 de febrero, vaya, es como darle la agenda, trascender a través del periodo sexenal, darle la agenda a la candidata única por Morena, que es Claudia Sheinbaum, para que entonces en el periodo presidencial que a ella le podría tocar en caso de que ganase la elección, bueno, pues siga con todas estas iniciativas de ley y así de alguna forma podría garantizar a Andrés Manuel López Obrador su presencia política intangible, evidentemente, una vez iniciado el siguiente sexenio, la siguiente administración. Preguntarte tu opinión al respecto, maestro Ernesto Texcocano, a la vez que pedirte tu conclusión de esta esfera legislativa. Sí, muchísimas gracias, estimado Gerardo. Pues a mí me parece que estas iniciativas, pues lo único que vienen a abonar es en una ambiente electoral donde el Ejecutivo Federal pues va a seguirse posicionando, ¿no? Es curioso que ya a unos meses de dejar el cargo en octubre de este año, el presidente esté interesado en desaparecer estos órganos, en ahora sí dar las pensiones al 100%, algo que seguramente ya hemos escuchado y los radioescuchas han escuchado, que es imposible que esto ocurra por las implicaciones económicas que tiene. Y en el caso de los órganos autónomos, pues durante estos casi 5 años de mandato, pues han sufrido una suerte de golpes económicos, ¿no? Para, si no dejarlos inoperantes, por lo menos que no puedan tener la capacidad que tenían en un primer momento para desarrollar sus actividades. En mi muy particular punto de vista, aún sin conocer las iniciativas, el paquete de reformas que ya anunció el Ejecutivo que enviará el 5 de febrero, yo pienso que es un tema pues prácticamente para mantener vigente esas banderas por las cuales también se le eligió hace 5 años prácticamente, ¿no? Hace 6 años ya. Yo pienso que eso es lo que está ocurriendo porque, pues como bien lo refería la maestra Marta Patricia, no existen los votos para reformas constitucionales. La oposición ha sido muy clara en mantener un bloque, digamos, de contención en esos temas, pero no solo eso, sino que esto sí permite al gobierno actual pues mantener vigentes estas propuestas que son pues básicamente banderas electorales por las cuales en muchas ocasiones se puede pensar que se tendría un beneficio con ellas, ¿no? Entonces, en mi opinión,
sin conocer todavía la redacción de las mismas, habría que esperar a ver cómo llegan, pero ya por lo que podemos observar en la opinión pública, en los medios, la forma en la cual los dirigentes partidistas se han referido a los asuntos, a esos asuntos en particular, pues podemos ver que tendrá un rechazo. Sin embargo, el Congreso sí se va a mantener en discusión y análisis de esas iniciativas por lo menos un mes, ¿no? Es decir, el mes de febrero, marzo, por ahí más o menos estarían votando en marzo, ¿no? Y al ser reformas constitucionales, pues veríamos, primero, ver dónde las va a presentar, ¿no? Cuál va a ser la Cámara de Origen. Y segundo, conocer pues cómo se van desenvolviendo esas discusiones. Ya sabemos que en las comisiones es muy probable que pasen en cualquiera de las dos cámaras, pero en el pleno de las mismas puede ser que sean rechazadas, ¿no? Entonces, pues habría que esperar cuál es la redacción de las mismas. Sin embargo, parece que ese es el objetivo del presidente, ¿verdad? Antes de despedir los maestros dos, hoy trascendió algo a que a mí me llamó mucho la atención. No tengo muy clara la información, sin embargo, lo voy a poner en la mesa a ver si lo podemos comentar en este momento o lo dejamos para otra esfera legislativa. Un legislador, me parece que de Morena, hoy en una entrevista, me parece que en Imagen, hablaba de la posibilidad de presentar una propuesta de ley para que toda la deuda que se ha generado en Pemex, ya vemos que Pemex, esta empresa paraestatal, pues a lo largo de este sexenio, a lo largo de esta administración, ha tenido todo menos ganancias, y lo que hemos visto es una gran pérdidas económicas de la paraestatal, la más importante a nivel nacional, y yo creo que detrás de ella está la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, la propuesta de este legislador, me parece que de Morena, hablaba de crear y de meter toda esa deuda a una deuda pública, algo así como un Pemex Proa, decía la nota. Recordar que, bueno, pues el Fobaproa se gestó justamente a partir de una crisis bancaria en la que los mexicanos seguimos pagando una deuda que no era de nosotros, ¿no? Que eran de los banqueros, y que, por ejemplo, también el tema del aeropuerto también es una deuda que seguimos pagando, y que en este caso, bueno, pues el Pemex Proa sería una de esas iniciativas que ojalá que no pasara, ¿no? Porque achacarle los malos manejos o las pérdidas económicas de Pemex a la ciudadanía, pues eso no estaría padre. No sé si alguno de los dos tenga conocimiento de esta propuesta de ley o esta iniciativa que se dijo hoy trascendió que se podría presentar en el Congreso de la Unión. ¿Alguien estará cerca de esa información? Yo no, mi estimado Gerardo, pero solamente te puedo decir una cosa añadiendo lo que dijiste. Es un periodo electoral. Este tipo de iniciativas va a haber muchísimas en donde pues se busque de cierta manera posicionar esos temas. Y en mi opinión, a reserva igual otra vez de ver el documento que lleguen a presentar, pero no pienso que sea una iniciativa que llegara a trascender. Pues esperemos que no. Me quedé con esa duda y bueno, la externo. Ojalá que si en algún momento se presentase, aquí la podríamos platicar. Pues en vía de mientras, agradecerle a los dos, Marta Patricia Carrillo Núñez, maestra Marta Patricia Carrillo Núñez, maestra en Innovación Social y Economía Solidaria. Agradecerte infinitamente esta tarde de Esfera Legislativa. Muchísimas gracias, maestra, y que pases una estupenda noche y gran semana. Muchísimas gracias a ti y pues un saludo al auditorio. Qué gusto estar de regreso. Seguiremos con estos temas. Muchísimas gracias, maestra, y pues lo anhelamos seguir con estos temas platicando de lo que sucede en el Congreso. Ojalá que algún día nos sentemos para platicar de un poco más también de política, del tema de las elecciones, de cómo lo ven y todo lo que está en juego. En vía de mientras, agradecerte también, maestro Ernesto Texcucano Hernández, maestro en periodismo político, esta noche de Esfera Legislativa aquí en sectorfm.com. De igual forma, estupenda noche y gran semana para ti, amigo. Muchísimas gracias, estimado Gerardo. Un saludo para ti, para toda tu audiencia. Y pues qué bueno que estamos de regreso aquí.
o en otra esfera legislativa. Sí, temporada número 2 de Esfera Legislativa aquí en sectorfm.com. Pues muchísimas gracias y estupenda noche. Nos escucharemos la siguiente semana. Gracias a los dos. Gracias, abrazo. Hasta pronto. Gracias, hasta luego. No me cuelguen, por favor. 7:33 en la capital de la República Mexicana y nosotros tenemos más. SectorFM.com no es solo un referente en la música. También es análisis político. Escucha Esfera Legislativa todos los lunes a las 6:30 de la tarde. En Esfera Legislativa analizan Marta Patricia Carrillo Núñez. Esa ley se publicó con el Pacto por México. Y Ernesto Texcucano Hernández. Habría que atender a los antecedentes de conocer cómo es que... Lunes 6:30 p.m. Escucha Salud Mental. Todo lo que nuestra mente esconde. Con el psicólogo Luis Carlos Martínez Reynoso. ¿En dónde te ves en 5 años? ¿En dónde te quisieras ver en 5 años? Martes 6:30 p.m. en sectorfm.com. Escucha Contragolpe. El análisis obligado sobre los temas de la ciudad más grande del mundo. Con el periodista Luis Eduardo Velázquez Chico, director del portal de noticias capitalcdmx.org. Con la Ley de Desarrollo Urbano se metieron nuevos instrumentos de planeación como esto de las transferencias de potencialidad. Miércoles 6:30 p.m. Contragolpe en sectorfm.com. Escucha Análisis Imativa. El seguimiento puntual a los temas de primera plana. Jacqueline Zabalza Cadenas, directora de Imativa RP. Es un personaje muy interesante, clave para las elecciones del 24, si bien Marcelo no la tiene fácil. Jueves 6:30 de la tarde. Análisis Imativa en sectorfm.com. Escucha los conciertos. Cada evento, una crónica perfecta. Alex Graham Ramírez, periodista, nos lleva a la primera fila, embarrados al escenario. Bueno, te comentaba desde el festival que hubo muchos regresos inesperados, como el día sábado Austin TV, que bueno, ya tocó al cierre de esta edición del festival. Los conciertos en sectorfm.com. Escucha la entrevista. Todos los temas. Voces que transmiten conocimiento, voces que analizan, voces que contextualizan. Islandia es una isla volcánica, básicamente es compuesta principalmente de volcanes y ha habido muchas erupciones de sus volcanes. Ahora, eso no había pasado por 800 años. Escucha en sectorfm.com la entrevista. Como ya escuchas, sectorfm.com no es solo música, es contenido, también información, es análisis, es infoentretenimiento, es radio. sectorfm.com